El proceso de atracción de inversión extranjera y además la consolidación y expansión de la que ya está en México es uno de los fenómenos más interesantes desde que nuestro país suscribió el Tratado de Libre Comercio hace más de 25 años. Y evidentemente con la relocalización industrial, Mauricio, se ha dado un proceso que le llaman nearshoring o bestshoring o supershoring, pero ¿O creo que estaremos la en un mayor... short shoring? No, pero fíjate que la mayor parte de las inversiones que están llegando, sí hay nuevas, hay que decirlo, sobre todo asiáticas, pero son de las mismas empresas que ya tenían trabajo en México, una gran cantidad de ellas, y otras ampliando Pero inversión, ¿qué te ¿no? parece si mejor para hablar precisamente, para saber en qué punto estamos, vamos a platicar en Que no esta es más que billetera? relocalización de Es inversiones, mucho ¿eh? más. Ok. Pero vamos a hablar por eso con el presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Luis Manuel Hernández. Luis Manuel, de veras, un honor que estés con nosotros en esta Nos da billetera. muchísimo gusto, caray. ¿Qué tanto de inversión nueva, qué tanto de ¿En qué punto inversión estamos? tradicional tenemos? Pero ahorita la mayor parte de la inversión que estamos teniendo es inversión sobre las empresas que ya están. De lo que se ha comentado ahorita es, como referencia nada más, Texas ha hecho 25% más comercio desde la firma del TEMEC con México y 25%. 25% más comercio y California 19% más comercio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es las empresas que están actualmente... Comercio con México. Comercio con México, sí. Las empresas que están actualmente en México están incrementando sus capacidades. En esta restricción que tenemos de energías, de que no podemos encontrar espacios, pues lo que están haciendo las empresas es nada más creciendo, ¿no? Es que abro más turnos o contrato más A gente. ver, Amplio hablemos de una esta línea de segunda producción, ¿no? Sí, de esta segunda parte, o sea, lo que está limitando la expansión o la llegada de nuevas empresas es la falta de espacios o bodegas para instalarse, energía y agua suficiente. mira, lo principal es la energía eléctrica, ¿sí? Al no tener energía eléctrica, no tienes caray. cómo distribuirla, pues no puedes traer una planta y decir, ¿sabes qué? Pues quiero un espacio, porque el espacio no está habilitado porque no hay energía, ¿no? Entonces, Yo he escuchado varios datos, algunas personas hablan de que llega a faltar hasta varios miles de megawatts adicionales. ¿Qué tanta es esa necesidad que se requeriría para aprovechar? pero lo que pasa es que necesitas estar creciendo en el mercado eléctrico promedio un 5% por año en México para mantener lo que está pasando en el sector. Ujú. Pero tenemos 4 años que no hemos crecido ese 5%, ese 4% que crece el sector. Entonces ahorita tú ya traes un rezago de un 20-25%. Ups, Por año, o sea, acumulado en el sexenio es sí, mucho. Sí, 25%. sí, entonces aquí la situación es, quieres tú atraer la inversión, pues tienes que llenar eso que está faltante y crear la infraestructura para lo que viene, ¿no? Y aquí es donde el sector de manufactura a veces no se alcanza a leer bien por los gobiernos. ¿Por qué? Porque el sector de manufactura, al estar exportando, no crece como crece México, crece como crecen los mercados de Que lo afuera, demanda, europea, de claro. Estados Unidos. Pero, por ejemplo, veíamos algún dato que es muy relevante en Nuevo León, ¿no? Que tiene en registro 200 procesos de inversión, no solamente registrados, sino que se están ejecutando, y 46 de ellos relacionados con nearshoring, y a lo mejor un 12 o 13% proveniente de Japón o de China o de Taiwán. ¿Esta parte estaba? Mira, no estaba la situación con Nuevo León en concreto, es que ellos han tenido la disponibilidad y han ido creciendo, vamos a decir, invirtiendo, ¿sí? Pero tienes otros estados donde ya tienes una carencia, por ejemplo, tal vez Chihuahua tiene esa carencia, Baja California tiene esa carencia, Coahuila no la tiene, ¿no? Entonces, aquí Sonora. Sonora no tiene esa carencia, ¿sí? O sea, tiene ese flujo, Sonora tiene eso y tiene agua, está plano, o sea, está más sencillo invertir en esos Nuevo estados. León tiene el problema climático y de suministro de energía, entonces. Mira, de Nuevo León creo que puede salir con el tema energético, ¿sí? La situación climática creo que sí va a tener algunos impactos, pero no ahorita, ¿no? Yo creo que Pero no. Nuevo León siempre ha tenido respuesta antes que el resto del país. Sí, Recuerda por que él ejemplo, fue los el baños, dueño del cactus ah, Reynosa y por eso se industrializó a diferencia del resto del pero hace país, 2 ¿no? años Nuevo León tuvo una crisis hídrica, De agua. Ujú. bueno, seria. Ese tapón hídrico o esto, ¿qué tan se podría resolver, Luis Manuel, en un momento dado, cuando se ha hablado de que las empresas de relocalización tendrían que moverse al istmo de Tehuantepec o zonas donde hay agua? Pero mira, lo que pasa es que estás aplicando la misma medida, ¿sí? Que se planteó hace 30 o 40 años, que te va a generar un problema futuro. ¿Por qué? Porque si no generaste la infraestructura en la frontera para tener esa situación resuelta de hídrica y energía, pues no le inviertes. Entonces dices, vete a donde está
el agua disponible. Entonces, el tú irte para allá, lo único que vas a generar vas a generar un consumo. Sí, claro. Acá vas a seguir teniendo el problema, ¿sí? Cuando generes el consumo, al no quedar la infraestructura, en 10 años vas a tener el mismo problema allá y en la frontera. Vas a tener dos vas a tener problemas. dos Ahora, problemas. entonces, Así es. ¿cuánto se estima que ha tenido de crecimiento la inversión en la industria manufacturera y maquiladora de exportación en los últimos 4 años, aprovechando pues esta reconfiguración de cadenas globales que nos dejó la pandemia? Porque esa es una realidad. O sea, hoy nadie quiere depender de cruzar un océano en caso de una crisis, ¿no? Pero también te das cuenta de que Que ni resultó hay demasiado crisis, ¿eh? costoso el desplazamiento de mano de obra hacia otros mercados porque dejaste tú de producir en la zona de Norteamérica. Y tenemos un tratado de libre comercio que nos sitúa en una posición verdaderamente de ventaja. Sí, Privilegiado. mira, si te vas a términos de exportación, hace 4 años, hace 6 años, el sector de manufactura era 54, 52% de la exportación. Wow. Ahorita es el 62%, ¿sí? Entonces, ha Órale. crecido entre un 8 y un 10% Porcentualmente. porcentualmente, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en la balanza económica del país, pues bastante grande, ¿no? Ya no dependemos del petróleo En- tanto. en No, sol- nunca hemos dependido porque de veras la manufactura son 368,000 millones de dólares, una cosa así, Antes ¿no? del Temex sí dependíamos. Y Sí. no es ni siquiera comparable con ninguno de los flujos que tenemos, Sí, ¿no? y también si lo ves en el contexto tributario, somos el 0.03% de los RFCs del país. Ajá, ok. Entonces, ese 0.03% te genera el 62% de la exportación. Entonces, esa es una Órale. ventaja. Creo que es más sencillo gobernar así, con controlados muy pocos, generando tanto, ¿no? Por ese es el impacto que tiene esta industria. Hablemos de las condiciones fiscales un poco, ¿no? Que hoy está afectando A fuertemente la industria automotriz, a por la ejemplo. industria maquiladora, deja tú a la electrónica, Marcas de porque automóviles que les hicieron manita con traes puerco con chile. interpretaciones legales curiosas, bueno, están en el Poder Judicial, ojalá se resuelvan, pero Empresas de esta, ¿cómo se importación de llama? La autopartes. importación, exportación virtual, lo que Ujú. hace es facilitar Sí. un proceso de maquila. Pero lo facilitará, Luis. Mira, sí lo facilita. Sí, creo que la situación básica que tenemos es el Estado de Derecho. Pues. Ujú. Cualquier inversionista lo que quiere es saber que va a tener su inversión ahí 5, 10 años, 14 años, no sé. Si no tienes un Estado de Derecho, y me regreso un poquito a lo que pasó en la cervecera que se iba a poner en Baja California, ¿no? Sí. Entonces, esos mismos directivos pues, se platican entre ellos, entre amigos, y dicen, ¿sabes qué? Pues a mí me fue mal en esa experiencia, ¿no? Entonces Tienes- mejor no voy. A lo mejor no voy o me espero a ver qué sucede, ¿no? El tema fiscal, creo que el tema más relevante que tenemos como país es la informalidad, ¿sí? El 50% está en informalidad. Entonces, al tener toda esa informalidad, pues como quieras tributar a los que te quedan, ya les genera una situación o les genera un problema. Sabes que pues, incrementa el salario mínimo al doble, pero no se cambia la ley del ICR, no se cambia la tabla de cómo te van a descontar el impuesto, ¿no? Entonces el asociado lo que decía es, pues sí me subiste al doble, Pero me cayó pero pues, me subiste en la tabla, ¿no? los Entonces, gobiernícolas matanga, dijo la changa, es que ¿no? al final fue es un buen ejercicio, pero también es un ejercicio recaudatorio, ¿no? Entonces ahí es donde, por eso la Ah, no se ha informalidad cambiado crece. entonces la tabla de IS. No, como dicen, la última No. vez que chequeé no se cambiaba. Esto de aumentos salariales me suena como Sí, quiero, ¿no? venga para acá nuestro reino. Bueno, pagas una parte proporcional de tu ingreso, todavía tienes una base de subsidio Pero si no cambia salarial. la tabla de ISR, finalmente te terminan No, no, quitando. pero Ahora, escalas ¿cuáles a son todos. los desafíos que tiene la industria establecida y la industria que llega? Porque, por ejemplo, alguna vez se platicaba con inversionistas chinos que decían que el gran problema que tienen en México es la falta de insumos para producir. Y hablamos de insumos que a lo mejor sí existen en México, pero tampoco tenemos un encadenamiento claro y cada vez La queremos mayor calidad valor o el agregado en la volumen. maquila o la manufactura, pero no hemos desarrollado una política industrial integral que nos permite el encadenamiento productivo para apoyar esta industria. Sí, mira, lo que pasa es que sucedió es de la globalización, se está yendo a la regionalización, ¿sí? Uno, o sea, no puedes tú tratar de forzar al empresario a comprar en México cuando no tiene los temas de calidad, no tiene la calidad, Volumen. las entregas, la capacidad. Entonces es ahí cuando complicas tú una cadena productiva. China, naturalmente, es el que está teniendo la mayor parte de los recursos naturales y en los últimos 10 años China son los que han comprado más minas a nivel mundial. Entonces China está Claro. controlando supply chain. Por eso ahorita, a tu pregunta en concreto,
el mover las empresas a México no es moverlas completas, es mover un pequeño pedazo que le va a ayudar a China a entrar al mercado americano, ¿sí? Pero tenemos que ver que el mercado de Asia pues, es un mercado grande que está pagando caro. Y Sí, que al pero final, también los representantes y legisladores estadounidenses y lo que podríamos decir los constituencies, ¿no? Los grupos interesados, los empresarios, dicen, oye, hemos hecho todo para tenerlo nosotros y ahora resulta que ellos están viniendo por México Y a nos están dando pretender la vuelta. cumplir una regla de origen y van a acabar siendo lo mismo, Ahora, desplazan trabajo, ¿no? mire, si es plazas de trabajo, la cuestión aquí es no, perdón, China no puede meter todo el proceso completo a México. Tiene que poner una parte. Por eso está la parte del TEMEC. sí, O sea, claro. tienes que traerlo a cierto nivel de construcción para que se termine en México y se genere valor agregado para que estés en cumplimiento. Las Pero reglas de ahí es donde origen. te quejas, Las ¿no? reglas de Porque tienes origen. que tener el valor agregado desde el origen, o sea, desde la materia prima, las condiciones. Tú Son sabes que porcentajes México muy y claros. Estados Unidos tienen el pleito completo y además lo han establecido de Pero manera conjunta contra el acero o el aluminio, ¿no? esto en el caso, por ejemplo, de los salarios. ¿No estaríamos en un momento dado convirtiéndonos la facturadora, la facturera, la manufacturera de las empresas asiáticas con salarios bajos en México? Mira, Son más bajos allá. vamos a ponerlos en el Ya no. contexto del costo, ¿sí? En manufactura a nivel mundial, no nada más en México, Estados Unidos, China, el, el costo de la mano de obra es máximo un 5% de todo tu costo. Ah, ok, es Sí. 5%. 5% máximo, ¿sí? O sea, Eso es importante. eso es bien importante y es donde muchas veces nos enfrascamos en temas de Pero ahorita salarios, ¿sí? representa en México el 12%, No, ¿no? ¿No? no, la manufactura mundial lo máximo es 5%. Si te vas a El una... costo salario. El costo, si pones a tu PAE del 100%, 5%, no va a ser el 12%. Ok. Nunca ha sido 12%. Fue 12% por ahí por los 90s, cuando era altamente intensiva. Ajá. Empieza a entrar la automatización, se fue bajando a 8, Ok, ahorita 5. ok. Tienes industrias médicas que a lo mejor es el 3% nada más de su costo, otras industrias muy automatizadas que tienes el 2%, entonces máximo es el 5%, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es, ese 5% te genera el producto. Entonces, ese 5% del costo te genera el buen uso del material y el buen uso de tus recursos La disponibles. productividad. La productividad. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el ángulo, donde dices que si yo tengo a ese 5% bien capacitado, bien entrenado, vamos a decir que no esté rotando, o sea, no se esté moviendo de empresa, pues te genera más productividad, que es lo que no hemos podido hablar ya en varios años como país. Luis ¿no? Manuel, y Bueno, una última pregunta para concluir. ¿Qué tan fluida es la comunicación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de infraestructura y certeza jurídica? fíjate que en el último año y medio ha sido mejor la comunicación ya con el gobierno federal. ¿Sí? Creo que hemos podido abrir la puerta, creo que hemos entendido qué es lo que queremos seguir produciendo, queremos seguir trabajando, queremos seguir siendo ese 62%. Lo que vemos en los estados es, los estados van a velocidades diferentes, tienes gobernadores muy agresivos, otros gobernadores no tan agresivos, pero pues bueno, cada estado se va moviendo de acuerdo a sus vocaciones. Y yo creo que en algunos lugares tienes el municipio, la parte municipal, ¿sí? que a veces no se mueven tan rápido como se mueven los gobernadores, ¿no? Pero aquí es donde ya tenemos que empezar a platicar, como decía al inicio, de regiones, pues ya también en el país están haciendo sus subregiones, entonces esas regiones, pues al final, tema de Tesla, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Hernández, presidente nacional de la industria mexicana maquiladora y manufacturera de exportación, INDEX. Muchísimas gracias por estar en La Billete.